Buenas tardes, les habla la docente Janet Soto Vázquez, docente encargada de la asignatura Estadística para la Gestión, Auditoría y Contabilidad. Este es el módulo 1, Estadística Descriptiva y Bivariada. El objetivo de esta cápsula número 1 es desarrollar ejercicios aplicando estadígrafos de posición y de dispersión, como por ejemplo la media, la varianza, la desviación estándar y otros. Pero como también estamos hablando de datos bidimensionales o bivariados, ¿cierto? Necesitamos también calcular lo que es la correlación y la covarianza. Correlación porque mide la relación que hay entre ambas variables, y la covarianza también tiene que ver justamente con la relación que hay entre ambas variables. Cuando hablamos de análisis bidimensional o bivariado, nos estamos refiriendo al análisis de dos variables, por eso es bidimensional, bivariado. Y también se refiere a las tablas de doble entrada, que fue la clase que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Para explicar esto, vamos a presentar una planilla Excel, donde tengo algunos ejercicios tipos para la EP1, y es ahí donde vamos a presentar algunos cálculos de estos estadígrafos en particular. Vamos a partir calculando lo que es la media, lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que vamos a desarrollar es este. Se ha obtenido la siguiente información referida a las ventas, que es la variable I, en miles de pesos, y los gastos en publicidad, que es la variable X, aquí la están especificando. Pero en la realidad nosotros también podemos deducir cuál es la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente, ¿cierto?, explica la variable dependiente, que en este caso es la variable I, ¿cierto? Entonces, la variable X es independiente, ¿cierto? Y la variable Y es dependiente porque se explica a través de la variable X. Y por eso podemos deducir acá que las ventas dependen del gasto publicitario en particular. Ahora, el gasto en publicidad está en miles de pesos, ¿cierto? De un grupo de empresas, que en este caso son 5, 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto serían 5 observaciones. Aquí está la tabla del gasto publicidad y los niveles de venta, y nos hacen las siguientes preguntas. ¿Cuáles de las siguientes alternativas son correctas? Y me pregunta por la desviación estándar de la publicidad, de las ventas, el promedio de la publicidad y el promedio, en este caso, de las ventas. Ahora, nosotros, si traspasamos esa información a una tablita, podemos trabajar esta información y podemos dar respuesta, ¿cierto?, tanto a el cálculo de la media, tanto de X como de Y, la varianza, el cálculo de la varianza de X de Y y la desviación estándar de X y de Y. ¿De acuerdo? Ahora, para calcular la media, esto es rápido, ¿cierto? La media de X, que es el gasto publicitario, lo único que podemos hacer nosotros es promedio y calculamos inmediatamente. Ahí la tenemos. Y la media de I también. ¿Se fijan? Ahora, nosotros necesitamos hacer algunos cálculos, ¿cierto?, de estas variables para poder calcular la varianza, que se puede calcular por esa fórmula, o por la que está más abajo, que es la más explícita,
¿cierto? Porque la varianza es la sumatoria de los x sub i menos la media elevado al cuadrado, ¿cierto? Y dividido por el número de observaciones, y la varianza y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, teniendo la varianza podemos calcular la desviación estándar. Ahora, para ello nosotros lo que necesitamos es calcular el x sub i, ¿cierto? Por y sub i. Eso por eso. Eso por eso. También necesitamos calcular el x sub i al cuadrado. Es s al cuadrado. O el y sub i al cuadrado. Ahí lo tenemos. Pero también necesitamos hacer esto. Multiplicar los x sub i, cada uno de estos, por su correspondiente media. Esta menos esto. Esto menos esto. Y es lo que tenemos acá. Y lo mismo lo hacemos para y sub i, menos su correspondiente media. Ahora, estos datos los necesitamos además para hacer estos cálculos. ¿Se fijan? X sub i menos su media al cuadrado, y sub i menos su media al cuadrado, y por otro lado poder multiplicar, ¿cierto? El y sub i, perdón, x sub i menos su media por y sub i menos su media, que son los datos que tenemos aquí y acá. ¿Con qué propósito? Para dar respuesta al cálculo de los estadígrafos. Ahora, para poder calcular la varianza, nosotros aplicamos esta fórmula, que es la sumatoria de los x sub i menos su media, para el caso de la publicidad, y en el caso de las ventas, como es y, en vez de x usamos solamente y. Entonces aquí lo tenemos. ¿Se fija? Ahí tenemos ese dato. Entonces, ¿qué nos pide? Que nosotros calculemos la sumatoria de eso por el número de observaciones, y la tenemos acá. Y el número de observaciones es 5. Por lo tanto, la varianza de x es 2696. ¿Se fija? La varianza de x, es decir, respecto a la publicidad, es 2696. Y la publicidad respecto a las ventas, perdón, la varianza respecto a las ventas es 96.904. Ahora, si nosotros queremos calcular la desviación estándar, podemos hacer la raíz cuadrada de la varianza de x o la raíz cuadrada de y, en este caso de las ventas. ¿Se fijan? Y la otra manera directa de hacerlo es simplemente usando la fórmula de desviación estándar. Ahí está, tanto para x como para y. Ahí la tengo. ¿Se fija? Entonces lo único que hago aquí es aplicar la desviación estándar y lo que hago es esto. Desviación. Entonces voy a desviación ahí, tabulo, presiono la tecla Tab y me voy a buscar el dato, por ejemplo, en este caso de X, que está ahí, que es la publicidad. Cierro paréntesis. ¿Te fijas cómo se ve acá arriba? Ahí. Y vamos a ver. Desviación. Ahí. Voy a buscar los datos y cierro paréntesis. Fija. Y me va a dar también la desviación estándar. Y lo mismo hago para, en este caso, los niveles de venta. Tengo todo lo que necesito y voy a dar respuesta, ¿cierto?, a lo que me están preguntando. La desviación estándar para la publicidad es de 51,923. Lo vamos a buscar. Es correcto, ahí está. Luego me preguntan,
La desviación estándar para las ventas es 311,294. Veamos. 311, eso es correcto. Y luego me preguntan por ¿el promedio en publicidad es 250? No, es 242. ¿El promedio en venta es 695? No, es 696. Y el promedio en publicidad es 242, es correcto. Por lo tanto, es esa y es la de arriba correcta. ¿Ya? Estamos bien. Vámonos ahora a la pregunta de la covarianza. ¿Cómo calculamos la covarianza? Para calcular la covarianza nuevamente necesitamos todo lo relacionado al cuadrito anterior. ¿Ya? Lo que ya teníamos especificado. Y nos están haciendo la siguiente pregunta. Fíjate. Nos dan el mismo ejercicio y nos pregunta, seleccione una o más alternativas. ¿Hay una relación directa entre las variables? Es decir, entre venta y gasto de publicidad. Eso sí, hay una relación directa porque en la medida que aumenta el gasto en publicidad, aumentan las ventas. Clarísimo. El valor de la covarianza es menos 2108. El valor de la covarianza es 2000. ¿Hay una relación inversa entre las variables? No. ¿Y el valor de la covarianza es de 2108? Entonces, aquí las respuestas correctas serían la A y vamos a determinar cuánto vale la varianza. Ya, eso lo tenemos que determinar. Entonces, una vez más nos damos cuenta que tenemos el gasto en publicidad, tenemos los niveles de venta y tenemos todos los cálculos que habíamos hecho hace un rato atrás. ¿Se fijan? Los mismos. Ahora, para poder calcular la covarianza, que ahora es la relación entre las dos variables de manera conjunta, tenemos dos fórmulas. Una sería esta, que es la que yo les especifiqué en la clase anterior, y la otra es esta. Y la otra es esta. Pero esta, así como está, se utiliza cuando usted tiene tablas de doble entrada, tal y cual como aparecen anteriormente. Ahí la puedo aplicar. ¿Por qué? Porque multiplico el X sub I por Y sub I, o la marca de clase, ¿cierto? Por la frecuencia absoluta, y voy sumando, sumando, hasta que saco el valor total, lo divido por el número de observaciones y le resto la multiplicación de las medias. Pero cuando tengo estos datos así, tal y cual como ya están listos, la fórmula que puedo aplicar es esta que está acá. ¿Y qué me dice esta fórmula? Esta fórmula me dice que yo, fíjense que ese signo, ese asterisco que pongo es para que se vea la fórmula, no porque la necesito utilizar. Las fórmulas parten siempre con un igual, ¿ya? Y me dice que yo a la sumatoria de los X sub I menos su media, que los multiplico por los Y sub I menos su media, que es lo mismo que yo tengo acá, ¿se fija? Esto, producto de todo lo anterior. Ese dato yo lo tengo que dividir por 5. ¿Se fija? Ese dato X16 yo lo divido por 5 y me da que la covarianza es 2108. O derechamente lo que hago es aplicar la fórmula de covarianza. ¿Se fija? Ahí está. Derechamente. Y la fórmula de la covarianza, tal y cual como dice acá. Por eso yo le pongo el asterisco antes. Es simplemente para que la fórmula se vea. Entonces yo hago cov var tabulo. Aprieto la tecla donde hay una flechita para afuera y una flechita para adentro. Eso es tabular. Aprieto eso y me voy a buscar los datos.
espérenme un poquito. Covar. Ahí. Ahí. Entonces me voy a buscar los datos de X. Aquí están. Y luego punto y coma. Tiene que ser un punto y coma. Ahí. Punto y coma. Eso. Y los datos de Y ahora. Y cierro paréntesis. ¿Se fija? Y ahí me dio. Entonces estamos claritos. Porque esto es rápido. Vamos a dar respuesta entonces a las preguntas. Entonces, ¿hay una relación directa entre las variables? Sí. Es la A y es la letra E, porque la covarianza es 2108, es positiva. La covarianza es positiva, entonces significa que me está confirmando la relación directa que hay entre los gastos, el gasto en publicidad y los niveles de venta. Y por último, lo que puedo calcular es la correlación. Y para calcular la correlación me dan exactamente el mismo ejercicio donde me dicen que, dado estos datos, el valor del coeficiente de correlación es menos 0,1304, el grado de correlación es bueno, el grado de correlación es prácticamente nulo, el valor del coeficiente de correlación es 0,1304, el grado de correlación es regular. Bueno, es eso lo que vamos a responder. Y la respuesta es, el grado de correlación es prácticamente nulo. El valor del coeficiente de correlación es menos 0. No, no es nulo. Esa respuesta no es la correcta. Ya, aquí hay correlación. Sí hay correlación, porque en la medida que aumentan las ventas, aumenta la publicidad, aumentan los niveles de venta. Por lo tanto, yo aquí aseguro que el grado de correlación es bueno. ¿Ya? O al menos regular, pero nulo, no. Entonces, vamos a hacer lo mismo de nuevo. Ya este cuadro se los presenté, tenemos la media, la media de X, la media de Y, y yo tengo dos opciones para calcular la correlación, en realidad tres formas. Esta que ya ustedes la calcularon, usando la covarianza y teniendo las desviaciones estándar de X y de Y por separado, que también las tenemos. Y la otra manera es que usted calcule a través de esta fórmula. Y la última es que usted calcule derechamente y directamente los datos a partir de la información que tiene. Veamos la primera. La primera me dice que yo debo multiplicar la sumatoria de los X sub I menos su media por los Y sub I menos su media. Y esa información yo ya la tengo ahí. ¿Se fija? Ahí está. Y lo que me dice abajo es que yo calcule, lo divida por la raíz cuadrada de la sumatoria de los Y sub I menos la media al cuadrado. Y eso la tengo aquí. Ahí. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? La raíz cuadrada de esta sumatoria. Ahí. Y luego lo multiplico, tal y cual como dice ahí, lo multiplico por la raíz cuadrada de ese dato que está ahí. ¿Me fija? De ese dato. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago? Ese es W16. Y me da 0,13042. ¿Se fija lo que se ve tan? Esa fórmula que se ve tan compleja, teniendo esta tablita arriba lista, no debiéramos tener problema en absoluto. Y la otra manera es que yo calcule la correlación, como ya sé la varianza, la covarianza que está acá,
y sé la desviación estándar que está acá, lo puedo calcular sin ningún problema. ¿De qué manera? Mire, yo voy a ir a buscar la covarianza. La covarianza la tengo aquí. Ahí la tengo la covarianza. Ese dato. ¿Se fijan? Ahí está. Y lo divido por la desviación estándar de X, que la tengo acá. La desviación estándar de X, que es esa, ¿cierto? Multiplicado. Ay, perdón. Para eso tendría que haber puesto igual. La divido, ¿cierto? Por la desviación estándar de X. Voy a buscar este dato de acá. Ahí. Y lo multiplico acá arriba, ahí. Lo multiplico por la desviación estándar de I. Ahí está. ¿Se fijan? Y entonces, si yo divido eso por eso, ¿qué me da? Eso dividido por eso me da 0,1304, que es lo mismo que tengo ahí. Por lo tanto, hay una segunda forma de calcular lo que andábamos buscando, que era la covarianza. Y la otra forma es que usted lo haga derechamente. Perdón, en este caso era la correlación, que es el coeficiente de correlación. ¿De qué manera? Una vez más, coeficiente de correlación, ahí está. Tab. Y me voy a buscar los datos de X, punto y coma, ahí, punto y coma, ahí sí, tiene que ser punto y coma, y los datos de ahí. ¿Fija? Y le doy Enter. Y vuelvo a obtener la información de la misma manera. Por lo tanto, son tres formas de ver, de calcular la correlación. Teniendo lista la media, la varianza, la desviación estándar y la covarianza, yo puedo calcular la correlación rapidito. Y lo bueno es que en el Excel usted solamente con la función puede hacer los cálculos de manera absolutamente directa. Por lo tanto, aquí el coeficiente de correlación no es menos 0,13. Es positivo. Ahí ya lo calculamos. Esta respuesta está incorrecta. ¿Ya? Es incorrecta la respuesta. Entonces, sería la letra D y la letra B. Porque no tiene que ver con que sea prácticamente nulo. Hay correlación. Ya hay correlación, porque a medida que aumenta el gasto publicitario, aumentan las ventas. Por lo tanto, hay una correlación directa, diría yo. Y aquí estamos dando respuesta a al último estadígrafo, que en este caso es la correlación. ¿Se dan cuenta? Que dependiendo de cómo estén ordenados los datos,
podemos calcular las medidas de tendencia, ya sea central, como es el caso de la media, y de dispersión, como es el caso de la varianza, la desviación estándar, y en el caso cuando tenemos variables bidimensionales o bivariadas o tablas de doble entrada, podemos calcular la covarianza y la correlación de manera conjunta. Pues bien, en esta cápsula hemos dado respuesta, ¿cierto?, a el objetivo, ¿cierto?, que era desarrollar justamente un ejercicio aplicando estadígrafos, ¿cierto?, de posición y dispersión en un análisis, ¿cierto?, bidimensional o bivariado, en el cual se analizan dos variables. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.